¿Escuchan? Creo que se está grabando ya, ¿no? Sí, profe, ya se Sí, está pero grabando. Muy ya bien. empezó a Bueno, grabar. perfecto. Bueno, buenas noches. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a Introducción al Derecho en el tema relacionado a lo que son los convencionalismos sociales y el derecho. Le dimos unos instantes a los otros jóvenes para ver si se incorporaban. Me imagino que debe ser por la cuestión del tiempo y de lo que es las conexiones. Pero bueno, aquí vamos a estar hasta que ellos logren conectarse. Así que sean todos bienvenidos, Emily y Alexandra. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Gracias, profe. Porque este es un tema bastante interesante que vamos a complementar con los temas anteriores que hemos visto, sobre todo lo que es la parte de los convencionalismos o las modas que existen actualmente, ¿no? Y que de alguna forma están relacionadas con lo que es la parte del derecho. Fíjense que todos los temas que hemos visto últimamente, los últimos temas, están relacionados de alguna forma con este tema del día de hoy, de lo que es el convencionalismo social en lo que es la cultura venezolana. Si ustedes tienen alguna definición que puede ser para ustedes un convencionalismo social, por supuesto, es aceptable su opinión por acá y por supuesto voy a dar la oportunidad para que intervenga y tenga los puntos que se merecen en cuanto a su intervención. Vamos a escuchar a Emily si tiene algún concepto o una noción de lo que para ella puede ser un convencionalismo. Vamos a escuchar a Emily. Profe, entiendo que por convencionalismo son aquellas normas que son dictadas por la sociedad, es decir, y que esas varían dependiendo del país o la cultura donde son establecidas. Un convencionalismo social es dar los buenos días, son aquellos que van relacionados con la cultura, con la moral, con los valores de la sociedad y varían conforme al lugar o la cultura de la comunidad donde estos se instauran, pues. Ok, muy bien, Emily. Vamos a escuchar un poco a Alexandra a ver qué tiene que decir en relación al comentario que ha realizado Emily en relación a las nociones o definiciones de lo que son los convencionalismos sociales. Adelante, Alexandra. Profe, bueno, bueno, yo lo entiendo como el cambio a la sociedad, como un cambio, ¿sabes? Eso es Ujú. lo que yo entiendo por el convencionalismo, cambio a la sociedad. Ok, muy bien. Bueno, por aquí vamos a presentarles unas láminas rapidito y vamos a hacer un análisis en relación a lo que hemos estado hablando. Y efectivamente ustedes tienen toda la razón, ¿no? Todos estos convencionalismos, todos estos cambios que de alguna forma se dan en la sociedad y que imponen de alguna forma algún tipo de moda, eso está relacionado a los convencionalismos. Y que de alguna forma están relacionadas a lo que es la parte del derecho, porque el derecho es el que le pone el control social, ¿no? Para poder mitigar de alguna forma algún tipo de conducta inadecuada en cuanto a la aplicación de estos tipos de conducta. Por aquí voy a compartir con ustedes unas láminas en relación a las definiciones de lo que es el convencionalismo social, entre otros aspectos que vamos a definir acá, incluso unos elementos, y bueno, vamos a conversar un poco en relación a este tipo de convencionalismo. Usted me va a indicar si la ven cuando les indique. Voy a compartir la pantalla. Un segundito, denme un minutico que ya le voy a compartir la pantalla por acá. Ok, Ahí la vemos. ahí la ven. A mí me ven. Sí, también lo vemos. No me puedo ocultar por acá. Ok, vamos entonces a comenzar a compartir un poco esta pantalla, ¿sí? Esta presentación del tema del día de hoy, tal cual como lo hemos indicado. Incluso ya tienen su material que se le elaboró y se les va a hacer llegar en su debido momento. Vemos que entonces estos convencionalismos sociales en cuanto a la parte del derecho
Vamos a revisar un poco aquí qué es lo que nos dicen las normativas. Ya, un segundito por aquí. Ok. Me dicen que lo ven, ¿no? Sí, lo vemos, profe. Ya va. Ok. Un segundito que no rueda. Aquí nos quedamos un poquito. Ya va, un segundito por aquí. Bueno, deme un segundito para correr este fallo acá, que no quiere rodar la pantalla. Lo que hace es marcar. Ahora se puso peor. Profe, Bueno, mientras usted está ahí arreglando la computadora, yo voy a aprovechar de comer un café ratito, no hice nada, entonces, mientras usted está ahí, ok. ¿ok? Perfecto, perfecto. Bueno, se los voy a explicar y después yo les paso el material. Lo importante es que más o menos comprendieran en relación a lo que íbamos a hablar en relación a las definiciones, pues, a diferentes conceptos o nociones relacionadas a lo que es el convencionalismo social. De todas maneras, ustedes me ven allí, ¿no? Sí, profe, yo lo veo. Ahí se corrió la pantalla. Ahí sí se corrió. Ahí se corrió. Sí, se Sí, está ahorita se corriendo la corrió, ahí pantalla, veo. profe. Se corrió para arriba, Convención. se ve la universidad, donde dice universidad. Vemos lo que dice Universidad, Guía de Introducción al Derecho. Ah, muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir acá. Bueno, lo que habíamos comentado en relación a la clase del día de hoy en convencionalismos sociales y el derecho. Recuerde que el derecho es una parte o una herramienta en la cual nosotros vamos de alguna forma a dar freno, ¿no? A lo que es los convencionalismos sociales. Ya va un segundito que alguien quiere ingresar por esta vía. Vamos a ver quién quiere ingresar por acá. Vamos a ver. Bueno, no vemos a nadie por aquí que se va a ingresar. Ok, muy bien, muchachos. Vamos entonces a continuar con este tema, en el cual vamos a hablar un poco, como le hemos indicado, en relación al convencionalismo sociales y el derecho. Vamos a hablar un poco de algunas nociones de convencionalismo sociales y derecho. Los convencionalismos sociales son reglas de conducta, lo pueden observar allí. Sí, profe, lo observamos. Ok, este es un análisis o mejor dicho, un resumen de varios libros o varias nociones que dan muchos especialistas
personas que tienen conocimiento de lo que son los convencionalismos sociales y que de alguna forma se lo recrea acá para que lo tengan en cuenta. Ellos indican que son reglas de conducta que han recibido las más diversas denominaciones, por ejemplo, las normas de moralidad positiva, los usos sociales, lo que son las normas convencionales, las reglas de lo que son los tratos de decoro social, las reglas del trato externo. Y por otra parte, también indican como convencionalismo social lo que son aquellas reglas que de alguna forma se manifiestan en forma de costumbre y que imponen en calidad de mandato anónimos como supuestos o requisitos de ciertas relaciones sociales en un grupo o un círculo especial, sin ningún tipo de aparato coercitivo que fuerce inexorablemente a su incumplimiento, pero con amenazas de sanción de repudio en la esfera colectiva donde vive el sujeto obligado por dicha regla. O sea, ¿qué nos da a entender nosotros, muchachos, esta definición? Que de alguna forma existen entre esos convencionalismos algún tipo de normativa, ¿no? Que de las cuales los que integran estos convencionalismos o que forman parte de algún tipo de convencionalismo a través de lo que son las costumbres, deben de cumplir unas normativas. Y como les he indicado, el freno allí en este sentido sería el derecho, ¿no? Que de alguna forma va a ajustar o va a frenar ese tipo de situaciones que de repente se puedan escapar en esos grupos en cuanto a lo que es la parte de los convencionalismos sociales. Es decir, que bien sea porque se realice a través de una moda o a través de algún tipo de costumbre ya preestablecida. Por ejemplo, cuando tenemos de costumbre, vamos a colocar un ejemplo cotidiano que sería el uso, vamos a colocar aquí, sería el uso de inapropiado, ¿no? Por ejemplo, de lo que es la parte del erguile. ¿Se acuerdan de lo que es el erguile? Que la gente tenía una moda de alguna forma, por decirlo así, que era como una moda que lo tenía y de alguna forma también era nociva para la salud de las personas y que de alguna forma trataban de consumir algún tipo de sustancias prohibidas y que por supuesto eso lo hicieron como forma de costumbre y que de alguna forma, por supuesto, el derecho vino a controlar ese tipo de situación. Más o menos así vemos este tipo de convencionalismo en los cuales el derecho va a influir o los va a, de alguna forma, a controlar para que no realicen situaciones que atenten contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? Recuerden que eso es lo más importante en este sentido, donde el cual cada quien tiene su derecho, por supuesto, en el sentido de ir por la calle del medio, como dicen por allí, es decir, haciendo siempre lo debido y no hacer cosas indecorosas, no hacer lo malo, porque de alguna forma van a ser controlados por algún tipo de ley, de lo que son las normativas internas o de repente que te afecten en cuanto a la parte de administrativa o tienen algún tipo de sanción penal. Entonces, por allí, en este sentido, a eso se refiere a las conductas de los individuos que de alguna forma exageran o se pasan de lo atrevido en cuanto a esos convencionalismos. Por decir algo, tratan de llevar una moda, una costumbre y de repente ese tipo de situación se extralimita, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma y que de alguna forma atenta contra la moral y las buenas costumbres de una sociedad. Entonces allí entra el control del derecho, el control del Estado para tratar de mitigar este tipo de situaciones en cuanto a estos convencionalismos sociales. E incluso la misma sociedad los acepta como tal y de esta manera vienen
las consecuencias de situaciones que de alguna forma perjudican, ¿no? a una comunidad. Si se entiende esa parte, quiero que me digan que se escucha, ¿no? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, Ok, se entiende que son normas de carácter social Sí, y profe, yo que, entiendo. totalmente. Recuerden que no lo estoy viendo ahorita por acá porque estoy compartiéndole la pantalla. Una vez que deje de compartir, por supuesto, los voy a mirar, ¿no? Sin ok, embargo, profe. eso va a salir grabado allí en primera plana y ustedes van a tener su clase de la mano allí. También observamos, aparte de estas definiciones de lo que es el convencionalismo social, que estos también tienen unos caracteres, ¿no? Unos caracteres como son el carácter, por supuesto, sobre todo el carácter social. Recuerden que es tal cual como su nombre lo indica, convencionalismo social, es decir, de la sociedad. Y no tiene de alguna forma ningún sentido hablar de lo que es la parte de los deberes sociales de un hombre en este sentido aislado. Por ejemplo, el caso de un náufrago en una isla solitaria o un ermitaño en un desierto que de alguna forma pueden olvidar perfectamente los deberes de la ética o de la moda. Recuerde que una persona aislada totalmente, de verdad, puede de alguna forma esta parte del convencionalismo social olvidarla por completo, ¿no? Y actuar de alguna forma por su propio instinto de sobrevivencia. No sé si ustedes vieron alguna oportunidad la película del náufrago, ¿no? Donde ya la persona que estaba en esa isla, que tenía mucho tiempo ahí en esa isla, ya sufría de algún tipo de alucinaciones, ¿no? Por falta de alimentación, lo que es la parte del sol que le pegaba brutalmente y que de alguna forma no tenía suficiente recursos y se encontraba solo. Recuerda que el hombre por lo general no puede estar viviendo solo. El hombre tiene que estar, como siempre les indiqué desde el principio, el hombre tiene que estar viviendo en sociedad. Por eso es que se llama que el hombre es un hombre social, tiene que estar viviendo en sociedad, porque de alguna forma le llegan ese tipo de trastorno, ese tipo de ansiedad, ese tipo de soledad que influyen a los efectos de tanto así que les perjudica un poco lo que es la conducta y de diferenciar lo que es la realidad en sí. Y sobre todo, por ejemplo, si están en una situación de la cual forzosamente no pueden salir. En el caso del náufrago, ¿no? Porque no creo que él quería estar toda la vida allí. Tanto así que tenía una pelota que consiguió, un balón creo que un balón de fútbol, ¿no? Y lo llamaba Wilson, no sé si recuerdan de esa película. Lo añoraba tanto y era como el único compañero que lo tenía así, como cuando uno tiene un amigo o una amiga invisible, ¿no? Esa amiga que eh, invisible, vamos a llamarlo así, y que de alguna forma se aferra para poder tratar en lo posible de continuar con su vida hasta que algún día lo puedan rescatar. Y entonces eso le pasó a este señor, hasta que al fin, bueno, lo lograron rescatarlo, pero ya anciano ya, ¿no? Entonces, esto le pasó a este señor al náufrago y así también le pasa también a la gente que vive en montaña, que de alguna forma se aíslan totalmente, ¿sí? Se olvidan de estos convencionalismos, de estas normas, de estas reglas y que de alguna forma viven su mundo, por su propia regla y olvidan las costumbres en la sociedad, que existen normativas, que existen leyes que hay que cumplir. E incluso fíjese que en el código civil, en el numeral primero, si mal no recuerdo, hay un artículo que que dice exactamente que el desconocimiento de la ley no es excusa de su cumplimiento. Es decir, que nosotros debemos de alguna forma, ¿verdad? Estar atentos o a cumplir todo lo que se nos indique en nuestras normativas legales. Es decir, nosotros tenemos que cumplir una serie de normativa para nosotros poder avanzar en una sociedad en lo que se pudiese ser justa y en principio con eh, los mejores deseos para las personas, hacer siempre el bien, hacer lo correcto
Es decir, recuerda que hablamos también de los principios de Ulpiano, de dar a cada quien lo que le corresponde, vivir honestamente, no dañar al otro. Entonces, de alguna forma, estos principios también están relacionados con lo que es la parte del convencionalismo social. Profe, Ajá. evaluando un poco el ejemplo que usted está indicando, eh, por eso, relacionado con el convencionalismo, cuando este tipo de personas se ven obligadas o aisladas en su entorno social, como en el caso de esas personas que usted dice que viven en montaña, o en el caso en particular de la película esta del náufrago, cuando estas personas son reinsertadas nuevamente a la sociedad, ellos se ven incluso obligados a tener de algún tipo de asistencia psicológica, ya que si no, sufren el rechazo de la sociedad porque el comportamiento de ellos no se adecúa a estas normas convencionales que la sociedad tiene y al no adecuarse, sufre la sanción que usted muy bien dijo, que era el repudio social. Totalmente, Emily, correctamente. Ese es como, por ejemplo, las personas que están detenidas, que pasan de alguna forma purgando algún tipo de condena, ¿no? Y que cuando salen a la calle ya que de alguna forma pagaron su condena y que les cuesta después adaptarse a la sociedad. Incluso a algunos les gusta ya estar metidos en un recinto penitenciario, ¿no? Porque de repente allí tendrán todo lo que es la parte de su alimentación, de todo lo que tenga que ver con, de alguna forma, de su modo de vida, ¿no? Pero cuando salen a la calle, generalmente la sociedad los rechaza por ese mismo tipo de situación. Y ya con chequearlo bueno, y que tengan antecedentes penales, de alguna forma automáticamente ya la sociedad lo repudia y no le dan una oportunidad. Y entonces, claro, en este sentido se ha valorado todo ese tipo de situación. Y entonces, por supuesto que ellos se sienten de alguna forma que no encajan en esa sociedad y vuelven otra vez a residir nuevamente, ¿no? A residir nuevamente en algún tipo de delito, porque ellos consideraron de que la sociedad le dio la espalda, ¿no? Es decir, que no los apoyó nunca, incluso si tienen problemas con los familiares, que no tienen donde alguna forma convivir con esas personas, estar con su familia y que los familiares de alguna forma lo hayan rechazado. Porque generalmente cuando la persona pierde su libertad, pierde generalmente, como siempre les he dicho, pierden todo, ¿no? Pierden todos sus derechos, prácticamente un mundo en el cual se tienen que enfrentar con ciertos tipos de situaciones en las cuales va a enfrentar solo y que de alguna forma le va a ser dura, más si no tratan lo posible de crear algún tipo de barreras psicológicas para que no le afecte. Sin embargo, por supuesto que le va a afectar porque eso es un mundo en el cual viven cierta cantidad de personas con diferentes conductas, diferentes criterios, sin ningún tipo de normativas que cumplir y que no les importa nada, pues. Y por supuesto, sin tener un tipo de clasificación por el delito, que todos están juntos, unos con otros, y que de alguna forma van a estar mezclados. Por supuesto, allí se va a formar una maestría del delito. Entonces, eso lo vemos perfectamente en lo que es la parte de la clase de criminología, del por qué estas personas llegan a realizar este tipo de conducta. Y entonces, así se sienten también estas personas. Bueno, nosotros lo estamos aplicando en este sentido en la parte penal, ¿no? Cuando las personas ya son privadas de libertad y pasan un tiempo pugnando algún tipo de condena. Entonces, cuando tratan de lo posible de que ya le purgaron su condena y tratan de volver a la sociedad, son rechazados. Y de alguna forma vuelven otra vez a reincidir, porque no tienen un apoyo. Y por supuesto, el Estado no tiene un instrumento muy claro en el sentido para poder ayudarlos y de alguna forma tratar de emplearlo, ¿no? Sin embargo, hay algunas instituciones que se encargan de llevarlo de la mano, ¿no? De realizar algún tipo de trabajo, de destacamento de trabajo y todas esas cosas para que de alguna forma ellos se puedan superar. Pero no es fácil, de verdad que no es fácil, porque allí es otro mundo y allí se adquieren conductas de verdad
maliciosa, porque eso es una universidad de maldad. Y tratan en lo posible, uno dice, bueno, tratan en lo posible de recuperarse, algunos sí tratan de hacerlo, pero la mayor parte de ellos vuelven otra vez a reincidir nuevamente y tratan otra vez de volverse al mismo camino de donde comenzaron. Y de ahí no van a salir, generalmente. ¿Por qué? Porque no han tenido ese apoyo, pues, de la sociedad. Y justamente esta parte de los convencionalismos, ya ellos se olvidaron de eso. Ya ellos no creen en nadie. Entonces esas normativas, para ellos no es importante. Entonces ellos viven de acuerdo a lo que vayan realizando el día a día, ¿no? Y de lo que se vaya presentando y tratando de subsistir en las calles. Si se entiende esa parte, bueno, perfectamente lo explicó Emily también en Sí, profe, relación entendí. al convencionalismo, igual a lo que es la parte del caso del náufrago y de la persona que vive en una montaña, ¿no? Que vive de alguna forma aislada, olvidándose de estos usos sociales, de todo lo que son las normas de conducta, las reglas de tracto externo y así sucesivamente. Entonces, entre estos caracteres que estábamos explicando, por supuesto, este carácter social, tal cual como lo hemos venido indicando acá, no tiene sentido hablar de deberes sociales de un hombre aislado, tal cual como explicamos lo del náufrago, y en una isla solitaria o ermitaño en un desierto, que pueden olvidar perfectamente los deberes de la ética o de la moda. A esto nos estamos refiriendo del primer carácter. Luego surge otro carácter que es la exterioridad. Perdón, la exterioridad de los convencionalismos sociales son también de alguna forma exclusivos a la parte o a los factores exteriores, todavía más en lo que es la parte del derecho. La moda, lo que es la urbanidad, la cortesía, entre otros, aquí se refieren más que todo a un aspecto puramente externo de la conducta. ¿Qué les da a entender a ustedes este carácter exterior en relación a los convencionalismos sociales? Vamos a escuchar a Emily y también a la amiga que está por acá. Adelante, Emily. Profe, yo entiendo por exterioridad que apunta directamente al comportamiento expresado por la persona en cuestión. Una cosa es lo que piense o desee y otra cosa es cómo se comporte. Entonces, cuando habla de exterioridad, que es una característica de los convencionalismos, habla que a veces podemos ver una persona que a lo mejor llega a un determinado lugar y llega a lo mejor muy molesta, pero si dice buenos días, para nosotros cumplió con la norma. Para nosotros está actuando conforme a lo que dicta la sociedad, independientemente cómo él interiorice, o como piense, si exterioriza las normas, para nosotros cumple con los patrones que dicta la sociedad. Así lo entiendo. Ok, perfecto. Vamos a escuchar a la amiga Alexandra. Adelante, Alexandra. ¿Qué opina usted de lo que dijo la amiga Emily y lo que hemos comentado en Bueno, relación a profe, este carácter? considero que la compañera Emily tiene razón, hasta donde yo entiendo, tiene razón porque se trata de la exterioridad y como ella lo estaba explicando, son personas que se enfocan en eso. Ok, Sí, que no va es como, por ejemplo, entiendo yo que a nivel legal, en referencia a la norma positiva, que es la que está escrita, hay algún tipo de sanción si se demuestra que hay malicia o hay deseo de incumplimiento. En este caso no. En este caso, al ser una norma convencional, no va atado a los pensamientos de la persona, va atado más a su comportamiento. ok, muy bien, Emily. Sí, Muchas gracias. sí, exacto, profe. Se basa más en el comportamiento de la persona, en la Oh, perfecto. Tal cual como lo hemos indicado, está relacionada a lo que es la parte de la cortesía, de incluso sus buenas costumbres, de su formación, ¿no?
Y de alguna forma, esa parte de esos convencionalismos, tal cual como lo estamos indicando, que de alguna forma no les influya, sino que él mismo va a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo para él. Es decir, si a él le conviene hacer lo malo o si hacerlo lo bueno. Es decir, si quiere seguir por el camino correcto o seguir en el camino de la oscuridad. Vamos a llamarlo de esa forma. Otro factor o otro carácter que es importante en esta parte de lo que es el convencionalismo social, vemos que es la heteronomía. La heteronomía son de los convencionalismos sociales, son plena y totalmente heterónomos, ¿no? Al no ser dictado por lo que es la persona que los debe cumplir y al no requerir ninguna clase de reconocimiento interior de sus valores para acomodarse a sus exigencias. Luego tenemos también entre estos caracteres lo que es la absoluta pretensión de lo que es la validez. Los convencionalismos sociales no son meras insinuaciones o consejos. Exigen un sometimiento incondicional sin tener en cuenta lo que es la voluntad de lo que son los obligados y su incumplimiento es sancionado por el grupo con lo que es la parte del repudio o el rechazo a una expulsión incluso del que se atreven a de alguna forma a violentarlo, ¿no? Es decir, que por ejemplo una persona que de alguna forma violenten o transgredan este tipo de convencionalismo, están de alguna forma, están inmersos de que de alguna forma puedan ser sometidos a un tipo de consejo, algún tipo de señalamiento, e incluso de expulsarlo de esa misma sociedad. Por eso es que se dice que es absoluta pretensión de validez. Vemos también lo que es también la heterogeneidad. Esto está referido que son muy extensos en el sentido de que abarcan un sinnúmero de aspectos de la vida por supuesto social, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y por lo tanto muy diversos unos de otros, es decir, tienen rango o rasgos muy prolongados en el sentido de que son heterogéneos. Existe también entre esto también una fijación dentro de un grupo o círculo social determinado. Cuando se indica de que existe una fijación dentro de un grupo o círculo social determinado, está referido a que existen elementos que de alguna forma constituye uno de los caracteres más típicos de los convencionalismos sociales. El decoro, lo que es la parte de alguna forma la decencia, la cortesía, la moda, etcétera, entre otros aspectos, son algunos de los diversos factores que de alguna forma en este círculo social que trate, ¿no? Un acto admisible de algún tipo de persona y que puede consultar y resultar de alguna forma indecoroso en el caso de un anciano. Supóngase, cuando nosotros generalmente vamos en el metro y tratamos de lo posible de tener ese tipo de conducta, de darle o de otorgarle o de cederle ese asiento privilegiado que de alguna forma la institución del metro estableció para las personas de tercera edad y que de alguna forma también para las personas que son incapacitadas, las personas que de alguna forma están, las mujeres que están embarazadas, que presenten algún tipo de situaciones de las cuales no se puedan valer de estar parado en el metro mientras su transporte. Entonces, a esto también podemos indicar como ejemplo dentro de un grupo de círculo social determinado. Es decir, que de alguna forma está la parte del decoro, lo que es la parte de la decencia, la cortesía. Cuando uno da los buenos días también está referido a la cortesía, lo que es la parte de la imposición de la moda y entre otros aspectos. Algo que tengan que usted decir acá en relación al grupo o al círculo social determinado, este punto. No, bueno, No, profe, profe, yo no. como bien lo dijo, depende de
de un determinado grupo. Eso es como por decir, a lo mejor los japoneses, que hacen una reverencia cuando llegan a algún sitio. Eso es un convencionalismo social muy de ellos. Aquí en Venezuela no. Aquí en Venezuela, a lo mejor cuando entras a tu casa y ves a un familiar, el pedir la bendición, eso es un convencionalismo. Y va a depender de la cultura a donde aplique. Sí, claro, Oh, profe, muy bien. más que todo es depende del más que todo, como hablamos en temas pasados, más que todo depende del tipo de religión, de cultura, de la educación, todo eso influye más que todo en lo que usted está hablando ahorita, que es lo del cortejo, la decencia, la cortesía. Bueno, para mí es algo muy bonito porque yo donde llego, así no me den los buenos días, yo digo buenos días. Buenas noches, buenas tardes, buen provecho, si alguien no lo conozco, bueno. Y en otros países también tienen sus convencionalismos, como lo que dice la compañera Emily, en los países asiáticos, ellos hacen sus reverencias hacia otras personas. Aquí, bueno, nosotros le hacemos reverencia, depende de la religión, al que nosotros consideremos que sea nuestro Dios, al que creemos. En otros países, el convencionalismo es más de saludo, por lo menos los argentinos que se saludan con dos. Nosotros aquí abrazo y el besito. Nosotros somos más directos, más dados, pues. Ok, muy bien, Alexandra, muy bien, Emily. Sí, exactamente eso. O sea, nosotros en ningún momento podemos dejar de ser corteses, ¿no? Siempre cada vez que pasemos por un sitio, hay al menos una persona, nosotros deberíamos de ser siempre cortés. Dar los buenos días, las normas de buena comunicación en sociedad, porque no, para eso estamos siempre aprendiendo cosas nuevas y que eso debería ser innato, tanto para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para todos, tanto hombre, mujer, niño, dar los buenos días. Así no nos conteste, por lo menos nosotros nos sentimos bien, porque cumplimos, ¿no? Cuando nosotros cumplimos, nosotros nos sentimos bien. Hay personas que tú pasas por ejemplo, claro, cada vez que uno va pasando, el deber de uno es dar buenos días, ¿no? Y la otra persona debería responder, pero hay personas que ni siquiera te responden. Cuando te montas en una camioneta de pasajeros, buenos días, la gente se queda así como sorprendida, guau, este es un extraterrestre, no sé qué está, ni te contesta. Hay pocos que te contestan, pero generalmente es una cultura o una moda que nosotros deberíamos, de ese convencionalismo, tenerlo siempre, ¿no? Y que de alguna forma eso no perjudica, ¿no? No perjudica a nadie, más bien te enriquecen porque cada vez que nosotros realizamos algún tipo de saludo, algún tipo de conversaciones, algún tipo de interés por la sociedad, allí de alguna forma estamos haciendo esa pretensión de esa validez. Bueno, vamos a seguir entonces con este punto que es interesante, que estamos hablando de lo que es el grupo o círculo social determinado y la referencia. También existe una relativa imprecisión. ¿A qué se refiere esto? Ordinariamente, los convencionalismos sociales carecen de una formulación expresa, como lo de los códigos jurídicos, pero existe lo que es la posibilidad de que se les precise e incluso se les codifique, como ocurre en los manuales de urbanidad y códigos de honor. Tal cual como lo hemos indicado en esta clase, los convencionalismos de alguna forma va de acuerdo a las personas, a su comportamiento, de acuerdo a sus valores, que no es, o sea, debería ser obligatorio porque es una normativa del ser humano. Recuerda que a medida que nosotros vamos aprendiendo como más cosas que son eficaces y al comportamiento, a la conducta del ser humano, nosotros deberíamos ser mejores personas. Y eso es lo que debería ocurrir con esta parte de los convencionalismos. Que Profe, cada vez, ajá, en ese punto, por ejemplo, yo que trabajo en una institución bancaria, nosotros tenemos lo que es el llamado código de ética o ok, código de conducta. Y ok, por ejemplo, a nosotros, hacer una institución bancaria, nos exigen un código de vestimenta, nos exigen un cumplimiento de horario, y aunque bien,
unos códigos de conducta relacionados a la ética, los buenos valores y las buenas costumbres. Y aunque bien, como dice aquí en este caso relativo a la impresión, aunque son normas que están basadas en convencionalismo, en el caso en particular del código de ética, sí tiene unas sanciones por la institución. No son penados por el Estado, pero sí por la institución su incumplimiento. Claro, no es, como dicen por ahí, no es de obligatorio cumplimiento para la sociedad. Por eso que habíamos dicho anteriormente que está en la persona si los cumple o no. Es decir, si responde a los buenos días, si responde a ese código. Pero cuando hay una institución, si de alguna forma tienen un tipo de sanción administrativa, ¿no? Por ejemplo, si hay un código de vestimenta, si hay Correcto. un código en el cual nosotros nos debemos guiar, por ejemplo, debemos llegar bien pulcro, tenemos un informe que cumplir, tenemos que ir, por ejemplo, a una institución bancaria, nosotros debemos de cumplir todo ese manual de normativas que de alguna forma se deben al público, porque esa parte del banco se deben al público también, ¿no? La atención, lo que es la parte primaria de lo que es la atención al ciudadano, de darle esos buenos días, de hacerlo sentir bien, porque son parte de la institución, porque de alguna forma van a poner la confianza en la institución bancaria o hacer algún tipo de negociaciones, algún tipo de inversión, y ellos necesita de alguna forma sentirse seguros. Imagínense que nosotros trabajando en una institución de esa naturaleza y le salgamos con algún tipo de improperio, algún tipo de mala cara y de hacerlo sentir mal. Inmediatamente, por supuesto, el cliente se retira, ¿no? Se va a sentir mal y va a ir a otra parte de otra institución donde lo atiendan bien, porque generalmente donde nosotros nos sentimos mal, nos corren porque no nos gustó la atención, vamos inmediatamente a buscar otro tipo de alternativa en la cual nosotros nos sintamos mejor. Entonces, así pasa con esta parte de la relatividad de imprecisión, porque fíjate que generalmente aparecen o se sienten comprometidos con unos códigos internos, de los cuales, por supuesto, deben cumplir y que de no cumplirse, por supuesto, ese tipo de normativas deberían ser sancionados, por lo menos llamarle la atención para que no vuelvan a cometer ese tipo de situaciones. No sé si a ustedes también les ha pasado en instituciones públicas, instituciones públicas, estamos hablando de instituciones del Estado, en las cuales uno se pregunta a veces que, por ejemplo, llega a un sitio y hay personas que no deberían estar allí porque no tienen ese tipo de código, ¿no? Ese tipo de conducta adecuada y que de alguna forma van a representar la imagen de la institución y que de alguna forma también van a dar una imprecisión indecorosa de la institución. Entonces uno se pone a analizar la situación y uno se hace la pregunta que si esas personas deberían estar allí, no deberían de estar allí, ¿no? Porque realmente no, no cumplen con ese tipo de requisito que es esencial para una atención al ciudadano, sobre todo al usuario que viene de alguna forma a buscar una solución o a plantear algún tipo de duda y que de alguna forma le salen con algún tipo de improperio, como dicen por ahí, y lo corren prácticamente y le ponen malas caras. Eso es malo, ¿no? Eso se siente de verdad que de otro tipo de imprecisiones. Entonces, por supuesto, uno se siente mal y incluso va a poner la queja ante el superior para que sea corregir ese tipo de conducta. Pero eso lo vemos a diario en muchas instituciones públicas, con muchas personas, pues que las ponen allí como la imagen de la institución y resulta que realmente no representan la imagen de la institución. Más bien Yo rayan, ¿no? creo que en alguna forma sí la representa, profe, porque Ajá. de alguna forma eh, el hábito se vuelve una norma. Ujú. Y si la institución a lo mejor sí puede tener su código, pero si no lo promueve a nivel generalizado y no aplica las sanciones, así sean administrativas, para garantizar su cumplimiento, el comportamiento común de los que participan dentro de esa institución va a ser igual al de al lado. Por eso es lo que estábamos hablando, que cuando a estas personas que están a lo mejor ermitañas en una montaña, para ellos es normal no saludar porque no se relacionan con nadie.
si tú llegas a una institución donde no hay un comportamiento adecuado, donde nadie te dice buenos días, donde nadie te exige que debes de tener un buen trato hacia el público, donde no te exigen que debes tener un horario, donde no te exigen que no debes, porque a veces uno llega a ciertos sitios y tú ves a la mujer con la empanada y el café y tienes que esperar que desayune para que te atiendan, aun cuando tienen un horario establecido. Entonces yo pienso que debe haber, que toda institución debería tener alguien que garantice el cumplimiento de esa norma. Si no, Justam- lo vuelves un hábito, un claro, hábito que lamentablemente es contagioso. justamente, Emily, eso es lo que estamos indicando perfectamente. Gracias por esa aclaratoria. Fíjate que eso se vuelve tanto así a una costumbre, una mala costumbre, yo llamaría de esa forma, ¿no? E incluso fíjate cuando uno va a un tribunal y entonces colocan que no hay despacho, coloca que no hay despacho, uno se asoma porque uno tiene también que ser atendido, ¿no? Ser atendido de alguna forma a indicar por qué no hay despacho, o de repente tienes algún tema que tienes que Disculpe revisar que le una causa. interrumpa. Ajá, ¿Cómo es eso que no hay despacho? Disculpe que le ajá. interrumpa, que está muy inspirado, pero me causó curiosidad que usted dijo cuando va a un tribunal que no hay despacho. ¿Cómo así? Ok, cuando hay despacho, ¿usted trae un despacho? Alessandra. Alessandra No, escucha. profe, no, pero me causó curiosidad. No, generalmente cuando uno va, por ejemplo, a un tribunal, póngase un tribunal, vamos a ponerlo como ejemplo. Eso ha ocurrido, eso ocurre. No me ha ocurrido nada más a mí, a muchos abogados nos ha ocurrido eso. Incluso estando trabajando en la institución pública, que nosotros íbamos a llevar algún tipo de diligencia o a practicar algún tipo de diligencia o llevar un expediente, por supuesto, también pasaba lo mismo. Colocaban el cartel que no había despacho. Y resulta que la secretaria o la jueza se estaba pintando las uñas y dice, wow, eso es. Y entonces, wow, ¿por qué no hay despacho? No, porque la doctora está ocupada. Así mismo, la doctora está ocupada y bueno, en lo que termine, se apertura y se da inicio al despacho, se abre para el público. Entonces dejan a las personas esperando, como usted dice, pues toman café, desayunan, almuerzo. Está bien, el cuerpo necesita hacer todo eso. Pero en horas laborales de despacho tribunalicio, deberían tener por lo menos un respeto hacia los colegas que van de alguna forma, ¿no? A realizar algún tipo de diligencia, de algún tipo Claro, claro, profe. Y en ese sentido. eso cuando está, No, no te escucho, Alexandra. que si eso pudiera ser cuando no hay internet o cuando no hay luz. Pero tengo otra duda que cuando usted va a llevar un documento y dice que no hay despacho, esa diligencia se pierde o la ponen para otro día o le dan prórroga para que le entreguen en otro momento. Al siguiente día, pero si la cosa vence, ese mismo día tendrías que consignarla por la URD, es decir, la Oficina Distribuidora de Expediente, ¿no? De documentos, porque para que conste de que ese día se recibió y posteriormente ellos se lo hacen llegar al tribunal, cuando es así. Porque acuérdense que Ah, ok, ok, profe, gracias. ahí trabajamos por laxo, ¿no? Cuando trabajamos por laxo, recuerden que todo tiene que cumplirse, porque si no vienen algún tipo de situaciones que perjudican, ¿no? Tanto a la parte de defensa como a la parte también del Estado, es decir, de la parte acusadora, en este sentido, de la fiscalía o de los que vayan a realizar el tipo de actuaciones o diligencias que haya que hacer. Ok. Entonces vamos a continuar, seguir explicando lo que es la parte de estos caracteres del convencionalismo social. ¿Hasta ahora se entiende por acá? Sí, Sí, profe, profe. claro. Ok. Por aquí observé que entró el amigo Ricardo Villafola. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Mudo. Bueno, vamos a seguir entonces explicando la clase. Ok. Una vez analizado lo que son estos elementos que son importantes, estos caracteres de los convencionalismos sociales,
como lo hemos explicado, que son de carácter social, que está relacionada a la exterioridad, a la heteronomía, lo que es la parte de la absoluta pretensión de lo que es la validez, y explicado lo que es la heterogeneidad, la fijación de un grupo o círculo social determinado, y la relativa imprecisión de estos actos. Vamos a pasar ahora a ver lo que es la naturaleza de los convencionalismos sociales. Recuerden, cuando nosotros hablamos de la naturaleza, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver si se recuerdan. A sus orígenes, ¿no? De dónde nacen. Entiendo que es dependiendo de las culturas y Ok, por ejemplo, de la necesidad de adaptar el comportamiento humano para la convivencia, de la necesidad, nacen de la necesidad de socializar. ok, muy bien. Sí, generalmente de lo que es la parte natural, ¿no? Del origen, de dónde provienen. Entonces, ahí vamos a ver algunos autores que de alguna forma indican, ¿no? Esta parte de la naturaleza de estos convencionalismos sociales. Tenemos un autor llamado García Maynes, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. profe. Ok, García Maynes determina que la naturaleza de los convencionalismos sociales es uno de los problemas más arduos de la filosofía jurídica. Este señor indica que existen autores también que niegan la posibilidad de separar lo que es la parte de los convencionalismos sociales de la moral o el derecho. Es decir, que los reducen a una de estas normatividades, negando su existencia como un orden normativo propio. Otros autores afirman que los convencionalismos sociales constituyen un verdadero orden normativo, independientemente de la moral y del derecho. Es decir, que no nada tiene que ver con la moral y nada tiene que ver con el derecho, sino que lo ven de una forma autónoma, ¿sí? Lo que es la parte de este convencionalismo social, que de alguna forma nace en sus orígenes de la parte natural. Otro de los que conceden el valor de lo que es un orden secundario, o dan una idea de un orden secundario, que si bien regula lo que es la parte de la conducta humana en varios aspectos de la vida social, no llega a tener, sin embargo, un verdadero orden normativo, sino que se basa sobre todo en esta conducta de su aspecto de su vivencia, de su filosofía de vida, y que de alguna forma no tienen un verdadero orden normativo, pero que de alguna forma tienen algún control interno, porque para regular una conducta humana en múltiples aspectos de la vida social, tiene que tener algún tipo de situaciones en las cuales se puedan guiar. Esto es lo que nos refiere en la parte de la naturaleza de los convencionalismos sociales, el señor García Maynes. Fíjese que él indica que hay varios autores que afirman tales circunstancias, que algunas son autónomas y que de alguna forma de estas normativas están separadas de lo que es la moral y del derecho. Pero hay otros que indican que son totalmente independientes de lo que es la parte de la vida social. Es decir, que cada quien tiene un orden normativo de acuerdo a sus normativas y su naturaleza u origen. Por eso se refiere a lo que es la parte de la naturaleza. Existen también unas teorías que niegan lo que es la independencia de los convencionalismos sociales, como son el orden normativo, que es distinto a lo que es la parte moral o la parte del derecho. Entre estos aspectos se considera que existe una imposibilidad lógica de que existe un orden normativo que no sea moral o del derecho. Esto también lo asume un autor llamado Del Vecchio. Del Vecchio introduce lo que es la actividad humana, indica que o señala que la actividad humana está regida por una multitud de normas de diversas especies y que se reducen lógicamente a dos grandes grupos. O son unilaterales, que únicamente imponen deberes al sujeto obligado por ella, o son bilaterales, que además de imponer deberes, atribuyen de alguna forma las facultades o derechos a otras personas.
Fíjense que aquí tenemos dos partes, ¿no? Dos actividades, es decir, una unilateral en la cual únicamente imponen deberes al sujeto que de alguna forma está obligado a cumplirla por estos grupos. Y está la parte bilateral, que nos estamos refiriendo, que además de imponer deberes, atribuyen facultades, derechos a otras personas. ¿Sí se entiende esa parte de la unilateralidad y la bilateralidad en cuanto a la actividad humana, según Delvecchio? Sí, profe. Ok, este señor Delvecchio entonces analiza lo que es el origen de lo que es la parte del convencionalismo social, los cuales proceden de normas imperativas que han perdido su estructura bilateral o, por el contrario, de normas morales que aspiran a convertirse en jurídica. ¿Qué nos dice esto? Que aquí fíjese que él habla de lo que es la parte de normas imperativas. Cuando nosotros hablamos, o el señor Helvetiu habla de lo que es la parte de normas imperativas, nos estamos refiriendo a quién, al imperio ley, es decir, al Estado, ¿no? Siempre va a ser al Estado, a esa conducta positiva, derecho positivo, sí, que de alguna forma lo impone el Estado. ¿A través de qué? De las normativas vigentes para controlar este tipo de estructura bilateral o situaciones de normas morales, que de alguna forma tratan en lo posible de convertirse de alguna forma en normas jurídicas. Existe también, según Helvetiu, una inexistencia de un valor propio de lo que es la parte del convencionalismo social. Los convencionalismos sociales también son algo real y de alguna forma existente, es decir, que existen y son reales, son tangibles. A esto se está refiriendo estos convencionalismos. Estos convencionalismos no se distinguen conceptualmente de la moral ni del derecho, porque no tienen un valor propio, indica Delvecchio, un valor propio característico, es decir, que históricamente pueden ser como una etapa embrionaria o una degeneración de los mismos. Es decir, que de esta forma, así como vinieron, se fueron, es decir, que estuvieron por el paso del tiempo y que de alguna forma no se quedaron, pero que algunos sí optaron por asumir ese tipo de conducta, este tipo de conducta de los convencionalismos sociales. Recuerde que esta parte de los convencionalismos está sujeta a las normativas, al derecho, ¿no? Que es quien le impone el control social. Vemos unas teorías que admiten los convencionalismos sociales como un orden normativo independientemente de lo que es la moral y del derecho, ya que el criterio formalista en cuanto al sociológico y el que atribuye diversos contenidos a los convencionalismos sociales que al derecho. Por ejemplo, tenemos el criterio formalista. Aquí se recarga sobre todo lo que es la diferencia entre el convencionalismo social y el derecho por algunos o varios de sus elementos formales. Esos elementos formales ya los vimos anteriormente, ¿no? Y que el derecho es impositivo en cuanto al convencionalismo social, ya que limita a hacer algún tipo de invitación. El derecho, de alguna forma, es una voluntad vinculatoria, autárquica, por lo cual sus normas pretenden valer de manera incondicional y absoluta, independientemente de su voluntad en cuanto a la relación con los particulares. En cambio, los convencionalismos sociales son una voluntad vinculada a, a la parte autárquica y por lo cual pueden de alguna forma insinuar invitaciones que la colectividad dirige al individuo para que se comporte de una manera determinada. Los convencionalismos sociales son unilaterales y su sanción es subjetiva e indeterminada. En el derecho ocurre lo contrario, a diferencia de las normas jurídicas que son imperativas y atributivas. En cuanto a la bilateralidad y la exterioridad, son caracteres del derecho. Es decir, que la unilateralidad e interioridad de lo que es la parte moral y la unilateralidad y exterioridad de los convencionalismos sociales,
que está referida a esta parte moral. En cuanto a la sanción, es una parte interna y subjetiva en cuanto a la persona. Y en cuanto a la moral, la parte externa, objetiva, y determina en el derecho la parte externa, subjetiva, de algún grupo determinado e indeterminado en los convencionalismos sociales. Los convencionalismos sociales son un orden normativo que tiene semejanzas y diferencias formales con la moral y el derecho. Eso lo indica el amigo o el profesor Del Vecchio, ¿no? Al comparar este tipo de teorías del convencionalismo que admiten un orden normativo independiente de lo que es la parte de la moral y el derecho. Existe, por otra parte, un criterio sociológico que en cuanto a esta parte que se debe distinguir del derecho atendiendo en lo que es la parte de su origen, ya que son creados por la sociedad. Existe un criterio también material o de contenido, ya que distingue a los convencionalismos sociales de lo que es el derecho por la materia que constituye su contenido. Así pasamos, mis estimados compañeros, a la teoría que concede a los convencionalismos sociales el valor de un orden secundario, que es un criterio axiológico, es decir, que garantizan al hombre solamente un valor de lo útil y que constituyen de alguna forma recetas para vivir bien en un círculo social que no interesa el bien absoluto del hombre, tomando ante todo por un ser espiritual, sino un bien relativo, temporal, y que no es un suma importancia a la vanidad de las personas, pues de lo que es el mundo, de lo que es su creación, nada de eso le interesa. Es un criterio totalmente axiológico y que va de alguna forma en cuanto a las teorías que concede a los convencionalismos sociales. Aquí no se dictan preceptos sociales que parezcan obligatorios en conciencia, como el derecho y la moral. Son inaceptables porque es falso que las normas jurídicas procedan siempre de la actividad jurídica estatal. Existe lo que es la parte del derecho consuetudinario que nace como convencionalismo social en la sociedad. Lo que es la parte de las costumbres colectivas que son reconocidas por quienes las practican, así como fuentes de las facultades y deberes, es decir, como la fuente del derecho. Recuerden que esta parte consuetudinaria, muchachos, nos estamos refiriendo a la parte de la costumbre, tal cual como lo indica la normativa, ¿no? De la costumbre, algún tipo de situaciones que se quieran hacer costumbre en una sociedad, pero que de alguna forma choca y que no va de la mano con lo que es la parte del derecho escrito. Recuerda que aquí nosotros tenemos un derecho totalmente escrito, el cual se deben cumplir por normas impositivas o sancionarias del Estado a través del derecho positivo, y que se practica como fuente de las facultades y deberes, es decir, como fuentes del derecho. Cuando indicamos fuentes del derecho, estamos indicando, muchachos, lo que es la parte de esa fuente donde emana su naturaleza. Por eso es que estamos hablando también de esa parte natural de la cual provienen los convencionalismos sociales. Entonces vemos también en esta parte que los convencionalismos sociales no alcanzan el rango de auténticas normas ni de alguna forma prescriben esta parte auténtica de los deberes porque no van dirigidos de alguna forma a obtener bienes o valores primarios, sino más bien un tipo secundario, vamos a llamarlo de esta forma, lo cual no impide que constituya un orden de carácter propio, distinto y subordinado a lo que es la parte, comparándolo con la moral y el orden jurídico. Vemos ahora los convencionalismos sociales que están subordinados a lo que es la moral y al derecho. Entre esta parte tenemos los valores morales y jurídicos que son de rango superior a los que representan la moda, la ética, la elegancia, entre otros aspectos, o sea, los convencionalismos sociales. Ok, aquí nos vamos a detener un poco y vamos a hablar un poco en relación
a estos convencionalismos sociales que están subordinados a la moral y al derecho. Vamos a comenzar a ver quién sorteamos aquí que nos pueda dar una explicación en relación a este punto o lo que haya entendido hasta ahora de los convencionalismos sociales. ¿A quién agarramos acá? A Ricardo. Vamos a ver si Ricardo nos contesta. Ricardo. Ricardo creo que está durmiendo. Ricardo. Ok. Alexandra. Emily. Por aquí presente, profe. No los veo por acá. Por aquí estoy también, profe. Ok. Estamos explicando en relación a lo que es la parte de los convencionalismos y estamos indicando, Emily y la amiga Alexandra, sobre los convencionalismos de los valores jurídicos que son de rango superior a lo que representan la moda, lo que es la parte de la ética, la elegancia y que están relacionadas a los convencionalismos sociales. Entonces, aquí nos detuvimos un punto y queremos escuchar un poco en relación a esta parte de la elegancia, en la parte de la moda. ¿Podrían ustedes colocar un ejemplo en relación a esta parte de la... Entiendo yo que cuando hablamos de convencionalismos sociales y en este caso que tienen de mayor peso a nivel jurídico y que usted, como bien nos lo explica, la moral está directamente relacionado, es porque el derecho, las bases fundamentales del derecho establecen en hacer lo correcto, en establecer un bien común. Y si hablamos de moral, la moral es directamente proporcional a eso, actuar de forma consona a no hacer daño a otros. Por eso es que tienen de mayor relevancia y están directamente y son directamente relacionados a lo que es el derecho como tal. Y no es por desestimar los otros convencionalismos como la moda, la elegancia y a lo mejor lo que es la parte de convivencia social, sino que la base legal de la norma jurídica es lo moral, es lo correcto, es hacer el bien. Ok, muy bien, Emily. Vamos a escuchar a la amiga Alexandra. Ricardo no sé qué le pasó. No lo veo por ahí. Profe, Bueno, lo veo por ahí como... yo lo relaciono más es como estaba leyendo que dice rango superior representan la moda, la ética y la elegancia. Es más la forma de vestir, la moral, más que todo las personas que tienen diferentes convencionalismos como los hippies, personas que tienen diferentes, no digamos que sino que tienen su diferente forma de pensar y bueno, van con la sociedad de otra forma, pues tienen su Ok, propia forma de pensar y se adaptan ellos mismos, hacen su ok, muy bien, Alexandra. Generalmente, lo que usted acaba de decir es una verdad realmente interesante. La moda de los hippies, aquí llegó en sus años, si no mal no recuerdo, en los años 70, 80, ya 60, 70 y 80, creo que la moda de los hippies, ¿no? Y que se mantuvo por mucho tiempo. Incluso hasta ahora nosotros escuchamos música de esa naturaleza, como decían por ahí, éramos felices y no lo sabíamos. Generalmente ellos impusieron una moda de pantalones y botas anchas. Usted más o menos reconocía un hippie donde lo veía, ¿no? Y tenían otro tipo Sí, por sus de rastas y sus conducta. cosas que cargan sus pelos así todo siempre Sí, raro. ¿cómo se diría esa palabra? Extravagante. Mucha extravagancia y realmente eran ellos, pues eran felices, ellos no se dan mal la vida por nadie, tenían una conducta totalmente, no digamos consono a la realidad, pero vivían su mundo, como usted dice, pues vivían su mundo, incluso fumaban sus hierbas, sus cosas, generalmente aquí que la marihuana, ¿no? Generalmente ellos se la pasaban siempre así como innotados y siempre era happy, era felices, todo eran contento, música suave,
tipo rockera incluso, pero suave, suave, todos tipo suave. La vestimenta era una vestimenta que en aquel tiempo era una moda, utilizar los zapatos altos de tacones, de botas anchas, con correas, con correas y hebillas pronunciadas, que otra cosa, pues de cuadros, en fin, una moda de verdad que hasta hace poco todavía incluso eso pareciese que se volviera a repetir esas modas. Ustedes no ven a veces que hay modas que a veces se repiten con menos intensidad, pero en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la moda de los zapatos, la moda de vestir de las personas, e incluso el cambio de look de las personas, los afros. O sea, hay una serie de cosas que se van de alguna forma repitiendo en el tiempo y en el espacio. Y por supuesto, yo no cambiaría, sobre todo es la música de aquel tiempo. Fue muy llamativa, que llena, pues una música realmente de paz y tranquilidad. Pero la conducta de estas personas tenían otro tipo, otra forma de pensar. Hoy en día tenemos una conducta, una forma de pensar totalmente distinta, una forma que hemos superado todo este tipo de situaciones y que de alguna forma estamos tratando en lo posible de siempre salir adelante, buscar el pan nuestro de cada día, que ese generalmente es como la moda. Eso sí vamos a decir que es una moda, ¿no? Una moda de todos los días y que realmente eso sí se repite y que se tiene que repetir porque hay que ir a trabajar todos los días, porque eso es está en nuestra bitácora, ¿no? Porque si no trabajamos, no producimos, cómo nos alimentamos, cómo generamos ingresos para nosotros subsistir y seguir adelante y tener una vida feliz, por supuesto, en lo posible, en medio de tantas situaciones. Si más o menos se entiende esa parte que estamos comentando de los valores. Sí, profe, se entiende perfectamente. Ok, sí, de Sí, creo que profe. más bien nos entendimos un poquito más. La clase de nosotros es hasta las 8:50, si mal no recuerdo, ¿no? Hoy vamos a hacerle un poquito más temprano, ¿sí? Ya dentro de 10 minutos terminamos la clase para que ustedes vayan haciendo sus cosas, sus trabajos y se dediquen a estudiar un poquito. Recuerden que tenemos un examen para la semana, para el sábado, ¿no? Ya el examen está montado, ¿sí? Sí, profe, para el sábado. Ok. El examen va a estar o está sumamente fácil, ¿no? Un examen de análisis, un examen que si han visto las clases perfectamente, pueden pasar su examen. Y recuerde que se tiene una ponderación mayor. El anterior tenía una ponderación de 120. Este tiene una ponderación de 200 puntos, ¿sí? Y entonces vamos a poner un poquito de ganas allí. También vamos a trabajar también la próxima semana con lo de los proyectos, muchachos, a ver cómo van. Vamos a revisar esa parte para ir de una vez. No sé si les asigné el tema correspondiente o se lo asigno la semana que viene para que ya lo vayan trabajando. No, profe, no ha asignado los temas. Ok, por aquí mismo vamos a hacer la selección de los temas. Sería bueno que estuvieran todos para que cada quien sea testigo de los temas y no vayan a decir que no se les, o sea, se les impuso el tema. Vamos a Sí, agarrar dos me temas, parece bien. Todos al para que menos todos elija su tema. tengan su tema, exacto. Dos temas al menos por cada uno de nosotros, o sea, cada uno de ustedes, de los cuales van a desarrollar y por supuesto con las normativas indicadas allí para que puedan realizar su proyecto. Recuerden que nosotros terminamos, sin más no recuerdo, para el mes de julio, ¿no? Los primeros días de julio ya estamos entregando todo y tenemos una programación allí y que debemos de ir cumpliendo a medida de que vayamos dando estas clases y vayamos nosotros solventando eh, nuestras sesiones acá. Bueno, vamos a continuar para ir cerrando esta parte de lo convencionalismo, que además está interesante y que bueno, hoy se nos ha permitido por lo menos mostrar algún tipo de material para que ya lo tengan grabado allí. E igual les voy a hacer llegar el material para que lo tengan también a su disposición. Como habíamos indicado
de los valores morales y jurídicos que son de rango superior a los que se presentan, lo que es la parte de la moda, como me he explicado, la ética y la elegancia, que están relacionadas a esta parte del convencionalismo social. También que las normas morales y jurídicas no están subordinadas a los convencionalismos sociales. Al contrario, estos son los que están subordinados a los criterios relacionados a la moral, que pueden ser calificados de morales e inmorales, también por estar de alguna forma subordinados a unos fines del derecho y que pueden estar calificados como jurídico o antijurídico. Es decir, son dos posiciones allí que hay que revisarlas muy bien. Por otra parte, tenemos la obligatoriedad o exigibilidad y eficacia. ¿De quién? De lo que es la parte de los convencionalismos sociales. Los convencionalismos sociales no obligan tanto como las normas morales o jurídicas. Las normas jurídicas tienen una exigibilidad de que carecen los convencionalismos. Recuerden que cuando hablamos de normas jurídicas, estamos hablando de que se deben cumplir, ¿sí? Hay una exigencia para que se puedan cumplir, puedan ser cumplidas por los ciudadanos, o sea, van dirigidas a las personas, a ese núcleo de personas que tienen que cumplir esas normativas porque están escritas y de alguna forma están vigentes. Y si están vigentes y están escritas, son de obligatorio cumplimiento. Es lógico que las normas entonces jurídicas, por ordenar la conducta humana conforme a los criterios de justicia y lo que es la parte del bien común, deban ser necesariamente exigibles y coercibles, es decir, capaces de imposición inexorable mediante lo que es una organización creada por el Estado. En cambio, los convencionalismos tienen lo que es una exigibilidad de alguna forma menor, más determinada y variable, según, por supuesto, las características del grupo social respectivo, y entre lo cual no impide que a veces los convencionalismos sociales sean tan eficaces o más que el derecho, en algunos casos. Pero generalmente recuerden que estas normativas de carácter jurídico son de estricto cumplimiento, ¿no? Y que de alguna forma son exigibles para que la persona los pueda cumplir. Es una obligatoriedad, una exigencia y una eficacia. Es decir, tiene que ser obligatorio, exigible y eficaz. O sea, por lo menos esos tres elementos allí. Existen también esta parte de los convencionalismos sociales, unas ciertas semejanzas y diferencias de algunos elementos formales. En primer lugar, tienen que los elementos constituyen el núcleo esencial de distinción entre lo que es el convencionalismo social por una parte y la moral y el derecho por la otra parte. Sin embargo, sus semejanzas y diferencias revisten notablemente en cuanto a su interés para el conocimiento de algunas normativas vigentes, algunos órdenes jurídicos. Por otra parte, vemos también entre esta semejanza y diferencia que los convencionalismos sociales y lo que es la parte de la moral se parecen, o sea, son parecidos, ya que ambos son incoercibles, aunque por distintos motivos la moral, aún imponiéndose de forma auténtica en cuanto a la parte de sus deberes, es incoercible por su carácter de interioridad. Es decir, que los convencionalismos, aún siendo exteriores, son incoercibles porque no imponen un auténtico deber. Y finalmente vemos que sus sanciones no tienden al cumplimiento efectivo de la norma infringida. Bueno, hasta acá vamos a dejar la clase, mi estimado compañero, para que tengan en cuenta, una vez que se actualice lo que es la parte del video, se los hago llegar a cada uno a través del portal y, por supuesto, a través del grupo.
para que lo tengan aquellos que no asistieron el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, la próxima clase. Si no tienen algún tipo de otra pregunta, tienen algo que comentar en relación a la clase, los escucho y bueno, ahorita nos despedimos. No, profe, profe, por todo mi claro. parte, Muchísimas todo gracias. claro, todo bien. Ok, la clase fue muy sencilla, muy dinámica y bueno, de verdad lamentamos mucho que no haya habido mucha participación. El quórum fue muy bajo, no hubo quórum. Sin embargo, bueno, tenemos aquí 3 presentes: Alexandra, Emily, Adame y Ricardo Iafola. Bueno, muchachos, espero que Dios nos dé la dicha de vernos la próxima semana con la clase correspondiente. De todas maneras, yo el sábado le estoy indicando, le estoy recordando desde el viernes hasta el sábado para que estudien para su examen. Allí les voy a mandar la fecha. Bueno, ahí tienen la fecha, falta, la hora ya está establecida, ¿no? ¿Ya vieron qué hora es? ¿Qué hora es el examen? No, profe, no No, lo he profe. visto. No, no han abierto, no han revisado. Pero yo les No, recuerdo, creo que el profe, porque examen está ayer fue pautado. fecha de corte. ¿Cómo? Que no, porque ayer fue fecha de corte. Ah, ok. Ninguno está bloqueado, ¿no? O sea, Hoy, ustedes fue no están hoy, pero bloqueados. cortaron ayer a las 12. Ajá. Pero estás bien, no estás bloqueada, no está. Sí, ahorita sí, profe, ahorita sí me encuentro bloqueada por el tema del pago, que lo cortaron fue hoy. Ajá. ¿Te lo cortaron hoy? Sí, y estoy esperando que yo haga café en el campo para poder cancelar antes del fin de semana para hacer el examen. Ok. Bueno, aplicamos la misma técnica. Si es por cuestiones de pago, que de repente estás bloqueada, te mandamos el examen para que lo puedas responder en su debido momento, lo envías y por supuesto, una vez que te desbloqueen, vas a colocar la misma respuesta que me enviaste, ¿oíste? ¿Está bien? Profesor, ¿cómo Ok. será? De todas maneras, yo les pregunto ese mismo día quiénes van a estar bloqueados, ustedes van a indicar. Si aquel sábado no están bloqueados, bueno, perfecto, pueden hacer el examen directamente en la plataforma. Y si están bloqueados, bueno, me lo manifiestan para solucionar, para que no se queden sin presentar su examen. Recuerda que aquí nosotros no buscamos perjudicar absolutamente a nadie, sino que ustedes realmente puedan aprender de todo lo que es la parte de estas teorías que hemos indicado hasta el día de hoy, de cómo es el convencionalismo, lo que es la parte de las modas, de lo que es la parte de estas éticas, incluso de la parte de la moral y de las costumbres que de alguna forma tenemos en sociedad. Bueno, muchachos, espero verlos la próxima semana, que descansen. Nos vemos entonces. Feliz noche y nos vemos la semana que viene. Y estudien para ese Gracias. examen. Cuídense. Gracias, feliz noche, profe. Vayan desconectándose para que se pueda darlo de la grabación acá. Bueno, una vez terminada esta clase, ya por esta vía, la clase en relación a lo que son los convencionalismos sociales y el derecho, finalizada ya esta clase, procedemos a terminar por el día de hoy. Muchas gracias a los que asistieron y los que no, bueno, justificarán su ausencia. Feliz noche para todos. Nos vemos en otra oportunidad.